Las y los diputados de la 63ª legislatura les dan la más cordial bienvenida y agradecen su presencia en este importante evento. Charlas de café, diálogos de la Casa Legislativa, en el marco del segundo seminario de administración de documentos en los archivos de concentración. Es para nosotros un honor recibirlos en esta Casa Legislativa guanajuatense, con el fin de abordar un tema que es de suma importancia: la administración y resguardo de los documentos generados en el ejercicio público. Agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañan. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Juan José Álvarez Brunel. Saludamos a la directora adjunta del Archivo General de la Nación, licenciada Alba Alicia Mora Castellanos. Así como la subdirectora de la Dirección de Asuntos Jurídicos, licenciada Nayeli Garcés García. Agradecemos también la presencia del secretario general del Congreso del Estado de Guanajuato, maestro Cristian Javier Cruz Villegas. Así como el director del Diario de los Debates del Archivo General del Congreso del Estado de Guanajuato, licenciado Alberto Macías Páez. Muchas gracias también por acompañarnos a las y los funcionarios del Congreso del Estado, así como a las diversas dependencias que nos acompañan, señoras y señores, medios de comunicación y todos quienes nos honran con su presencia. En primer término, solicitamos un mensaje de bienvenida al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Juan José Álvarez Brunel. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta su Casa Legislativa. Esta 63ª legislatura se complace mucho de tener el día de hoy a la licenciada Alba Alicia Mora, directora adjunta del Archivo General de la Nación. Licenciada, muy bienvenida. Saludo al maestro Cristian Javier Cruz Villegas, secretario general de este Congreso. Al licenciado Alberto Macías Páez, director del Diario de los Debates y Archivo General. Muchísimas gracias. Adicionalmente y con mucha satisfacción, es el representante de los archivos de los poderes legislativos estatales y de la Ciudad de México, y ello, pues, por supuesto, nos enorgullece mucho a este Congreso. Distinguidos participantes de este segundo seminario de administración de documentos de archivo de concentración, a los directores y funcionarios responsables de los archivos de las instituciones públicas que están el día de hoy aquí con nosotros, por supuesto a todos los guanajuatenses que nos siguen a través de los medios virtuales, del canal del Congreso, en esta manera de mantener informados a nuestros ciudadanos y que de esa forma este Parlamento abierto que la 63ª legislatura ha prevalecido tenga precisamente esta conexión con los ciudadanos. Señores y señoras, una prioridad esencial de todo gobierno democrático es la promoción de políticas públicas en materia de acceso a la información y transparencia. Las características de estas políticas son muy simples. La información debe de ser clara, veraz y oportuna por parte de los sujetos obligados. La memoria histórica y trascendencia inminente del ser humano no puede explicarse sin el testimonio expresado en los lenguajes orales, escritales y digitales, todos ellos resguardados en los archivos. La génesis, evolución y desarrollo del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato así lo confirma. La edición de un disco compacto interactivo de la Diputación Provincial 1822-1824, primera en la época del México independiente, contiene 112 actas de sesiones celebradas desde el día 25 de febrero de 1822 hasta el 16 de febrero de 1824, escaneadas en su versión original y traducidas con la técnica paleográfica.
Esta digitalización de las actas ha permitido conocer el origen de nuestro Congreso, la difusión y promoción del quehacer legislativo y cultura legislativa. Pero sobre todo, la protección física de los libros que se encuentran bajo el resguardo del Archivo Histórico del Poder Legislativo del Estado. El Archivo Histórico es el lugar donde se conservan los documentos valiosos e interesantes que dan testimonio de épocas pasadas y que son fuente de autoridad histórica y un tesoro inagotable para la investigación. Las diputadas y diputados de la 63ª legislatura del Congreso del Estado hemos emprendido acciones que han garantizado el acceso a la información pública como un derecho fundamental de la sociedad guanajuatense, así como en materia de transparencia y rendición de cuentas desde el 25 de septiembre del 2015 hasta la fecha. Esto nos ha colocado a la vanguardia de los congresos abiertos en los estados de nuestra República. Como muestra, es que se puede consultar en el portal del Congreso del Estado todas y cada una de las iniciativas de ley que están en estudio, opinar sobre ellas, realizar observaciones, escuchar y ver a través de audio-video en las reuniones de las comisiones y consultar dictámenes, ver la instalación y desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso en tiempo real, con el propósito de analizar las etapas y procedimientos legislativos, así como analizar las transcripciones literales del desarrollo de las sesiones del Congreso, las cuales se encuentran bajo el resguardo de la dirección del Diario de los Debates y Archivo General. Esta dirección es el área encargada de implementar métodos y prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la generación, circulación, organización, conservación, uso, clasificación, transferencia y elaboración del Diario de los Debates, el cual tiene entre sus principales atribuciones la de controlar y resguardar el archivo de concentración. Cabe destacar que el Congreso del Estado de Guanajuato ha dado cabal cumplimiento a las diversas disposiciones aplicables en materia archivística, siempre siendo respetuoso de la importancia de los documentos que demuestran el quehacer parlamentario, no solo los procesos legislativos que impactan en la vida política, social y económica de los guanajuatenses, sino también en su funcionamiento y organización administrativa a través de los archivos de trámite y concentración, siendo el único Congreso a nivel nacional en homologar la técnica archivística por medio de un sistema integral de gestión documental en todas sus áreas administrativas que facilita las transferencias primarias al archivo de concentración. En este tenor, la 63ª legislatura del Congreso del Estado, a través del Archivo General, ha convocado a este segundo seminario de administración de documentos de archivo de concentración a todas y todos ustedes, y ello con el firme propósito de compartir las experiencias y conocimientos, fundamentalmente ahora que el pasado 15 de junio fue publicada una nueva Ley General de Archivos que mandata a las legislaturas de los estados a armonizar sus ordenamientos relacionados con la presente ley en un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor. En este contexto, resulta oportuno la celebración de este segundo seminario en esta, su casa legislativa guanajuatense, y que hoy culmina con esta tercera sesión denominada La importancia de la nueva Ley General de Archivos, impartida por nuestra distinguida expositora, la licenciada Alba Alicia Mora Castellanos, directora adjunta del Archivo General de la Nación. Sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa legislativa. Estamos en tiempo y forma para armonizar nuestra legislación, consecuentemente para implementar, ejecutar y evaluar políticas públicas efectivas y eficientes en materia archivística. Muy buenos días tengan todos ustedes. Enhorabuena, que sea una jornada muy productiva. Agradecemos su mensaje, diputado.
Solicitamos en este momento que tome el uso de la voz a efecto de fungir como moderador de la charla de café con el tema La importancia de la nueva ley de archivos al director del Diario de los Debates y Archivo General del Congreso del Estado, licenciado Alberto Macías Páez. Muy buenos días, gracias a todos ustedes por acompañarnos otra vez en estas charlas de café en el marco de esta clausura del seminario. Muy honrado, licenciada Mora, de que nos acompañe. Creo que es un honor para esta Casa Legislativa y para todos los homólogos que están aquí enfrente con nosotros, tan importante tema. Creo que vamos a cerrar con broche de oro este segundo seminario. Le comento rápidamente que aquí estamos representando a más de 20 municipios que son responsables de los archivos, más de 35 dependencias de gobierno. Tenemos algunas universidades también que nos acompañan. Seguramente se van a incorporar organismos descentralizados como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenida, amiga. También invitamos al público en general. El seminario lo hicimos para 40 personas. Creo que el Estado de Guanajuato está interesado en la transparencia, en la rendición de cuentas y en el acceso sencillo a la información por parte de los ciudadanos. Por eso tenemos este gran foro. Como usted me decía, no hay transparencia si no tenemos unos archivos de vanguardia organizados. Entonces tenemos gente también del Sistema Estatal de Archivos y también a nuestros hermanitos, a las unidades de transparencia. Contamos aquí con titulares de unidades de transparencia al igual de todo el estado. Y pues la idea de esta charla es que nos ilustren tanto usted, licenciada, como también es una sorpresa. En la publicidad teníamos nomás a la licenciada Alba, pero pues me dieron una sorpresa la doctora Mercedes de Vega, que también nos acompaña, la subdirectora general jurídica de Asuntos Jurídicos del AGN, experta también en el tema. Y pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz, señora directora, para que nos ilustre del tema de la importancia que vamos a tener que aplicar con la nueva Ley General de Archivos. Si lo quiere hacer desde la comunidad o del escenario. Bienvenida. Bienvenidos todos ustedes también. Muy buenos días a todos ustedes. Más que una charla, me voy a permitir darles lectura de un documento que consideramos importante, más que charlarlo, dejar algunos puntos muy claros en cuanto a esta nueva Ley General de Archivos, que para nosotros, por supuesto, como Archivo General de la Nación, es importantísimo y histórico que al fin lográramos el que se publicara. Con su permiso. Sirva por lo pronto el conducto que represento para extender un cordial saludo a ustedes por parte de la doctora Mercedes de Vega, que es nuestra titular en el Archivo General de la Nación. Manifestarles que es una distinción para mí participar en este segundo seminario de documentos enfocado al archivo de concentración organizado por el Congreso del Estado. Quiero agradecer la invitación de manera particular al licenciado Guillermo Aguirre Fonseca, que es el presidente de la mesa directiva, al maestro Cristian Cruz Villegas, que es de la Secretaría General, y al licenciado Alberto Macías, muchas gracias, que es nuestro director del Diario de los Debates. Celebro la presencia de ustedes, servidores públicos de las instituciones que nos acompañan este día. Sin más preámbulo, quisiera iniciar mi participación señalando que el tema propuesto no podría ser más oportuno en estos momentos, ya que hablar de la Ley General, de la importancia de la nueva Ley General de Archivos, es indispensable, considerando que la ley
fue recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de junio de 2018 pasado. Surge la necesidad de que este tema se haga visible y se inicie con su análisis, discusión y, sobre todo, con el entendimiento de las dimensiones e implicaciones que genera para todas las instituciones públicas de los distintos órdenes de gobierno y en correlación con los servidores públicos que en ellas laboran. Para hablar de esta Ley General de Archivos es necesario conocer el porqué de su emisión, ya que ello nos permitirá identificar los antecedentes y el contexto para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así partimos de una reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, la cual tuvo implicaciones directas en el tema de organización y administración de archivos, ya que ahí se estableció en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que cualquier autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal debía documentar todo acto que derivara del ejercicio de sus funciones y además le designaba la obligación de preservar sus documentos en archivos actualizados. De igual forma, en el artículo 73, fracción 29A-T, se señaló que el Congreso de la Unión debía expedir la ley general que estableciera la organización y administración homogénea de los archivos, con lo cual se advierte y reconoce el papel que juega y el valor que tiene el archivo público, no solo como custodio de la memoria histórica, sino también en la protección y defensa de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en las normas internacionales en la materia. ¿Por qué incluir a nivel constitucional la obligación de contar con archivos actualizados bajo un esquema de organización y administración homogénea de los archivos? La respuesta parecería muy clara, pero en el fondo lo que debemos entender es que se reconoce la necesidad de ordenar la materia archivística como base en torno a la cual giran temas como la democracia, la justicia social y protección de los derechos humanos, buscando siempre atender necesidades concretas de la sociedad. El reconocimiento constitucional se integra bajo un aspecto más amplio, ya que desde el contexto internacional se desprende la inercia a favor de los archivos, pues se consideran como el baluarte para la protección de la memoria histórica de los pueblos, pero además son la base del saber, garantía de protección de los derechos de los particulares y la transparencia de las administraciones. Precisamente en el ámbito internacional se ha reconocido el papel de los archivos en el ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos, pues el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que los individuos tienen derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras. Así también, el artículo 1 de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, establece el deseo de los Estados miembros de ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber. En este contexto, la materia archivística ha presentado avances en el ámbito internacional, tal como el Programa Memoria del Mundo, a través del cual la UNESCO promueve la preservación y protección de los archivos de gran valor y vela porque se difundan. La adopción de la ONU del conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, en donde se analiza la importancia de los archivos para facilitar el conocimiento, la investigación y reparación de violaciones a los derechos humanos. La adopción de la UNESCO de la Declaración Universal sobre los Archivos, cuyos principios y objetivos reconocen el papel que desempeñan los archivos en la defensa de los derechos democráticos de los ciudadanos. A pesar de los avances, las propias instancias internacionales están convencidas de que es necesario seguir avanzando. De ahí que el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, específicamente en la resolución 21.7 del 27 de septiembre de 2012, solicitara a los estados que promulguen leyes que declaren que el legado documental de las naciones debe considerarse y preservarse, pero además que establezca el marco para la gestión de los archivos del Estado, desde su creación
hasta su destrucción o preservación. Lo anterior pone de manifiesto que la aprobación en México de la Ley General de Archivos tiene una relevancia nacional e internacional, pues coloca al Estado mexicano en sintonía definiéndose el carácter estratégico de los archivos, al establecer que se deberá garantizar su organización, conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en ellos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la nación. Así se culminó un proceso largo en donde el Archivo General de la Nación tuvo la oportunidad de participar de manera importante, apoyando en su experiencia de más de 200 años en materia archivística, y al cual se sumaron valiosas aportaciones de expertos, académicos y especialistas, tanto del sector público, el privado, como de la sociedad civil, para dar paso a lo que ahora conocemos como Ley General de Archivos. Lo primero y más importante que se piensa al momento de que una ley es publicada en el Diario Oficial de la Federación es conocer a partir de qué fecha se considerará obligatoria para sus destinatarios, lo cual la Ley General de Archivos lo define en el artículo 1 transitorio, al establecer que será a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación en el Diario Oficial, es decir, será vigente al 15 de junio de 2019. Se cuenta con el plazo de un año para que los sujetos obligados realicen las actividades necesarias con miras al cumplimiento de sus disposiciones. El periodo de un año podría parecer suficiente, pero la realidad es que resulta indispensable poner manos a la obra para conocer en primer momento las obligaciones que se desprenden de dicha norma y, con base en ello, identificar los aspectos que en cada institución están rezagados o prácticamente olvidados, para que los esfuerzos estén focalizados y se logre el resultado esperado. En este sentido, el conocimiento que los servidores públicos tienen sobre la materia archivística lleva a considerar dos grandes temas. Uno, que tiene que ver con los documentos como fuente de información histórica, y otro, enfocado a elementos de una democracia abierta, como son la transparencia y la rendición de cuentas. Y precisamente como lo establece la Declaración Universal sobre los Archivos, estos custodian decisiones, actuaciones y memoria, siendo este último un aspecto importantísimo, pero del cual en estos momentos solamente me referiré de una manera muy breve. Quiero resaltar que la Ley General de Archivos busca ser una respuesta real y objetiva de la necesidad social e histórica del pueblo mexicano de preservar su memoria colectiva a través de sus archivos, por lo cual se prevé que los archivos históricos sean fuentes de acceso público a fin de que la información que obra en ellos pueda ser consultada sin restricción alguna. Asimismo, se incluyen disposiciones relacionadas con los particulares que poseen documentos de interés público, para que estos sean inscritos en el Registro Nacional de Archivos, conservados y preservados para permitir su acceso, pero siempre otorgando certeza a los particulares sobre el respeto que se dará a sus derechos. Ahora bien, dejando el tema sobre memoria histórica, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en cuanto al impacto de la Ley General de Archivos en la actuación administrativa. En México contamos con poca cultura archivística al interior de la administración pública, lo que conlleva a que en ocasiones no se documenten todos los procesos deliberativos de los servidores públicos, o cuando sí se documentan, estos no se organizan y conservan adecuadamente, muchas de las veces por la falta de criterios uniformes y claros. Y ahí es donde volvemos a la preocupación a nivel nacional e internacional en torno al fortalecimiento de los modelos de gobierno abierto, que impactan en el desarrollo de principios, procesos y estándares en materia de rendición de cuentas, transparencia y en general para la gobernanza de las administraciones, para mejorar la relación entre actores públicos y privados, que impacte en mejorar la decisión, gestión y desarrollo de lo público. Así, esta Ley General de Archivos involucra en su contenido las bases para el desarrollo de dichos principios fundamentales, ya que busca generar
orden administrativo para dar certeza a las decisiones que se toman en el ahora y servir como sustento de las que se tomarán en el futuro, mediato e inmediato. En este contexto, la ley define como sujetos obligados a cualquier autoridad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos y realicen actos de autoridad. Todos ellos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o alcaldías. Es decir, se desprende su alcance, convirtiéndose en un verdadero instrumento de carácter nacional. Para lograr la articulación de todos los sujetos obligados, se contempla la creación de un modelo institucional llamado Sistema Nacional de Archivos, en congruencia con lo que se ha definido en otras leyes generales donde se prevé el establecimiento de sistemas nacionales, que se desarrollará bajo un enfoque integral de la gestión documental, considerando lo siguiente. Primero, regular la correcta integración de los documentos relacionados con los actos jurídicos y de gestión de los sujetos obligados. Segundo, preservar los archivos administrativos con criterios homogéneos. Tercero, garantizar la organización y administración homogénea de los archivos en los 3 órdenes de gobierno. Y cuarto, contar con una entidad especializada en materia de archivos. Para ello, se definen estructuras y facultades con el objeto de que dicho sistema funcione, siendo una de las más importantes su órgano de coordinación, denominado Consejo Nacional de Archivos, en donde convergen los representantes de aquellos sujetos que estarán obligados a formar parte del sistema y cuyas funciones consisten en la pequeña tarea de definir la política nacional en la materia, así como establecer la normativa adicional que regule la gestión documental y administración de archivos. Esta tarea, por supuesto, no será fácil y sencilla menos, y es en donde el Archivo General de la Nación tendrá el deber de impulsar y encabezar, ya que ratificándosele como la entidad especializada en la materia, refrenda su compromiso moral y jurídico con la archivística nacional. Por ello, como uno de los aspectos novedosos en cuanto a su trayectoria como institución, se define que será un organismo descentralizado, no sectorizado, con lo cual se avecina una revolución interna para tan noble institución. El contenido de la ley establece las bases para la organización y administración homogénea de los archivos, previniendo, entre otras cuestiones, la definición de cuáles son los procesos de gestión documental y las áreas que los llevan a cabo, conformando el sistema institucional de archivos, así como los procesos de valoración documental a través de un grupo interdisciplinario que apoya en la elaboración de los instrumentos de control y consulta archivísticos. En fin, cuestiones técnicas que impactan en la forma de entender y realizar la actividad archivística en todo el país y que tendrán a nivel nacional, en el Archivo General de la Nación, una institución de apoyo, pero a nivel local también debe de contarse con la institución que arrope dicha actividad, que en todo caso será el Archivo General del Estado, como la entidad especializada en materia de archivos de cada una de las entidades. Es precisamente en este punto donde quiero detenerme y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la situación que se deriva para las entidades federativas, partiendo de que al ser una ley general, la que regula los archivos en nuestro país, es natural que se haya previsto en los transitorios que las leyes vigentes en las entidades federativas en materia de archivos deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta ley, otorgando el plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigor para que se lleve a cabo dicho proceso de armonización legislativa. Dicho de otro modo, si la Ley General de Archivos entra en vigor el 15 de junio de 2019, y una vez que entre en vigor corre el plazo de 1 año para la armonización, en la realidad y como una medida de prevención se tendrán 2 años para trabajar en dicho proceso,
lo cual pudiera parecer suficiente, pero creemos que durará un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, de manera práctica, es necesario que se emitan las leyes locales en materia de archivos a la brevedad posible, ya que una vez que entre en vigor la Ley General de Archivos, se contará con 3 meses para que se integre el Consejo Nacional de Archivos, en donde se prevé la participación de los representantes de los consejos locales, definidos de acuerdo con las leyes de cada una de las entidades federativas. Por ello, en caso de que no se tenga definido el Consejo Local de Archivos, perderán la posibilidad de que cada uno de los estados, y en particular hablando de Guanajuato, se incorpore de manera inmediata quien los represente ante el Consejo Nacional de Archivos, que, como ya lo comenté previamente, es la instancia encargada de emitir la normativa en la materia. Bajo este contexto, aprovecho este foro, promovido por el propio Congreso del Estado, para sensibilizarlos en cuanto a la labor tan importante y fundamental que tiene referente de la armonización de la Ley General de Archivos, pues ahí se regulará el sistema local de archivos, definiéndose la integración de un consejo como un órgano de coordinación, así como la creación de un archivo general, que, como ya lo mencioné, será la entidad especializada en materia de archivos para el ámbito local respectivo. Lo anterior es necesario debido a que actualmente en varias entidades federativas, como sucede en el estado de Guanajuato, existen 2 figuras de la mayor importancia para el tema que nos ocupa, como son el Archivo General del Poder Ejecutivo y el Archivo Histórico, cuyas funciones deben integrarse bajo un mismo enfoque, a fin de que exista una participación durante todo el ciclo vital del documento, es decir, desde que se genera hasta que se conserva permanentemente como un documento histórico. Estas y otras situaciones particulares en este estado deberán ser atendidas por el Congreso, quienes desde ahora contarán con todo momento con el apoyo del Archivo General de la Nación, por supuesto, ya que se busca que sea bajo la conducción del AGN como entidad especializada en la materia y quien presidirá el Consejo Nacional de Archivos como un órgano coordinador del Sistema Nacional, que se puedan llevar a cabo las acciones que impulsen la gran tarea que tenemos por delante. Debemos considerar que existe la buena voluntad de otros actores que se encuentran interesados en colaborar con esta importante empresa, como son los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, léase Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famoso INAI, y los órganos garantes a nivel local, a quienes el Archivo General de la Nación ha considerado como aliados importantes para que coadyuvaran en esta tarea de rectoría que realiza la institución. La estrategia de armonización se traduce en un esquema, ante todo respetuoso de las competencias y atribuciones que tiene el Archivo General de la Nación como rector en la materia y orientado hacia el acompañamiento y colaboración que pueda brindar a las legislaturas estatales, previniendo siempre la participación importantísima de los archivos generales de cada entidad federativa, ya que son ellos quienes tienen la experiencia técnica y el conocimiento práctico sobre el estado de la cuestión archivística en la región que a cada uno corresponde. Una de las primeras acciones que el Archivo General de la Nación buscará impulsar para los fines comentados es un acercamiento con la Conferencia Nacional de Gobernadores y con la Conferencia Permanente de Congresos Locales, con el objeto de promover y difundir con dichas instancias la importancia de la emisión de la Ley General de Archivos y de su armonización en las leyes estatales, así como mantener un canal permanente de comunicación para identificar periódicamente el grado de avance de dicho proceso, con lo cual se inicie la sensibilización del tema entre los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas. En ese sentido, el Archivo General de la Nación reconoce que para el Estado de Guanajuato y particularmente para su Congreso, consideran a esta ley como un tema que merece ser parte de su agenda y aplaudimos que sus autoridades estén sensibilizadas sobre lo particular, ya que así podremos generar una sinergia al interior del Estado y en coordinación tanto ustedes como nosotros impulsar los temas de armonización.
Con lo que he comentado hasta este momento, concluyo diciendo que la importancia de la recién aprobada Ley General de Archivos radica en lo siguiente. Da cumplimiento a un mandato constitucional establecido desde el 7 de febrero de 2014, que reformó los artículos 6 y 73, la fracción 29ª de la Constitución. Contribuye a la generación de una política pública de gobierno abierto, a través de la coordinación y vigilancia de la efectiva homologación y modernización de las prácticas archivísticas en los 3 niveles de gobierno, para favorecer su uso como instrumento de gobernanza y recurso esencial para la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Protege los derechos humanos, ya que para su adecuado ejercicio, incluso para la reparación del daño con motivo de violaciones a los mismos, se requiere contar con archivos actualizados. Asimismo, existen derechos cuyo ejercicio requiere la existencia de archivos, como es la protección de datos, el derecho a la cultura, el derecho a la verdad, el deber de los estados de recordar y el derecho de las víctimas a saber. Garantiza la preservación del patrimonio documental de la nación, pues su regulación contempla aspectos de difusión, intercambio científico, artístico, cultural y cooperación internacional, además de prever sanciones para su incumplimiento, buscando salvaguardar la memoria colectiva y fortalecer la identidad nacional. Genera un enfoque integral de la gestión documental para evitar la pérdida de la información del Estado mexicano, a través de regular la correcta integración, organización, administración y preservación de los archivos con criterios homogéneos. Es decir, todos estos aspectos ponen de manifiesto la necesidad de que los destinatarios de la ley conozcan sus disposiciones a fin de lograr su aplicación efectiva y con ello generar las condiciones que permitan alcanzar sus objetivos. Por ello, les hago una atenta invitación para que se den la oportunidad de leer de una forma detallada el contenido de esta Ley General de Archivos y así puedan ser partícipes de esta información administrativa que resulta necesaria para todos. En este proceso, el involucramiento de todos los que participamos de forma activa en la materia archivística será fundamental, logrando reivindicar y valorar nuestra profesión y nuestras actividades en beneficio del conocimiento del pasado, ejercicio del presente y preservación de lo futuro, esforzándonos en participar con un papel estratégico para que la ley se cumpla, ya que si bien las normas jurídicas no son varitas mágicas que modifican la realidad de un segundo a otro, sí nos permiten generar condiciones para que a través del trabajo arduo se logren concretizar las aspiraciones de todos. Les agradezco mucho su atención. Que tengan buen día. Muy amable. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Estudió en la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente la directora general adjunta de Administración del Archivo General de la Nación y ha sido secretaria administrativa en el Instituto de Antropología e Historia, en la Secretaría de Educación Pública, entre otros. Importantísimo lo que comenta. Creo que esta legislatura 63 tiene un gran pendiente que tiene que dejarle a la siguiente legislatura que se instala el 25 de septiembre. Creo que seguramente vamos a estar convocando a todos los especialistas con los que contamos ahorita aquí en este foro, pues para empezar a trabajar en mesas de trabajo, en foros, donde la opinión de todos ustedes que se encargan de los archivos en sus municipios, en sus entidades, va a ser fundamental para la armonización de la ley de aquí de Guanajuato.
Creo que ese es el siguiente camino que tenemos que hacer aquí en el Congreso del Estado. Seguramente se les estará convocando con los nuevos diputados cuál va a ser el proceso legislativo para poder cumplir con este objetivo, y por supuesto estaremos de la mano con ustedes para cualquier asesoría. También está aquí nuestra titular del Archivo General del Poder Judicial, creo que la vi por ahí, la licenciada Beatriz. También está representado el Poder Ejecutivo del Archivo General con la licenciada Cecilia, ella es la directora general de los archivos de trámite del Poder Ejecutivo, y pues vemos muchas caras, todos con actitud para poder sacar este gran trabajo. También mi directora de contabilidad, que aquí en el Poder Legislativo, de todos los documentos que se generan, creo que su dirección genera el 70% de la información, maneja dineros, por supuesto, ¿verdad? Y pues pasamos con usted, licenciada, para que nos hable ahora sí de lo que es la Ley General de Archivo. Queremos escuchar muchas cosas positivas. Siempre estamos con mis homólogos renegando de que la autoridad no nos hace caso. Yo les digo que precisamente estos son los foros donde tenemos que alzar la voz. Ya con la nueva Ley General de Archivos, creo que las autoridades son pieza clave para poder tener archivos de vanguardia, y creo que así lo vamos a lograr. Ojalá que en uno de los artículos de esta nueva Ley General nos obligan a las autoridades a que nos den un poquito de presupuesto como se los dan a nuestros hermanos de la Unidad de Transparencia, ¿no? Esperemos, pero bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera comentar con ustedes algunos temas ya un poco más particularizados. Ya nos hicieron favor de señalar cuál es la importancia de esta Ley General de Archivos. Quisiera tocar unos temas más técnicos, sobre todo en cuanto a la armonización legislativa que tiene que hacerse en el estado de Guanajuato, y el tema de algunas obligaciones que es importante que ustedes conozcan específicamente un poco del contenido de esta ley. No obstante, se reitera la petición de que ojalá que puedan sentarse con calma y a leer en su integridad todo el documento, porque es amplio y requiere pues que todos ustedes conozcan todas sus disposiciones. Para iniciar con el tema de armonización legislativa, creo que es importante considerar el por qué es necesaria dicha armonización. Y ahí partimos de lo que es una ley general, porque a veces no entendemos, quienes vemos temas ya propiamente técnicos, porque hay leyes federales, leyes generales, leyes estatales, leyes de diferente ámbito. En este caso, una ley general tiene ciertas características. ¿Esto qué es? Primero, que solamente pueden ser emitidas por el Congreso de la Unión, porque establecen bases mínimas a través de las cuales se va a regir de manera posterior tanto un nivel federal como un nivel local. Es decir, las leyes generales aplican para ámbitos de materias concurrentes que pueden ser reguladas en la Federación y en las entidades federativas. Y en estas leyes generales se distribuyen competencias, es decir, establece bases mínimas que deberán establecerse a nivel federal y local, pero también señalan que sí puede ser regulado a nivel local y que debe de tener un tema homogéneo. Y lo que permite es que existan bases mínimas a través de las cuales las entidades federativas puedan establecer disposiciones específicas dependiendo de la naturaleza, de la evolución de la materia que existe en cada entidad federativa. Es decir, sí va a haber bases homólogas, pero se permite que cada estado establezca, como se llama generalmente, tropicalice sus disposiciones de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿Por qué la existencia de leyes generales?
Esto hablamos en términos teóricos de un federalismo cooperativo. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro Estado mexicano se rige a través de ser un Estado federal donde se otorga autonomía, jurisdicción a las entidades federativas, pero siempre hay necesidad en ciertas materias y por el avance que se requiere de que existan pisos mínimos, bases homólogas, y esto no impacta en una invasión de competencias, sino lo que busca es que exista este federalismo cooperativo a nivel nacional que permita que una materia esté regulada de forma homogénea. Y es ahí donde encontramos su asidero constitucional. Tenemos una norma que nos rige a todo el Estado mexicano, de ahí se desprende la emisión, en este caso de la Ley General, y con base en la Ley General se establecerán a nivel local las leyes que rijan el ámbito de competencia de cada entidad federativa. Ahora bien, si ya advirtiendo un poco este tema de por qué, de las características de una ley general, ahora vamos al tema particularizado de la armonización. ¿Qué es o qué debemos de entender como armonización legislativa? Esto es un medio a través del cual se elaboran normas jurídicas integrales en donde se requiere que de forma transversal se homologuen criterios. ¿Esto qué quiere decir? Que la armonización legislativa implica la elaboración de normas, pero que sean acordes a una norma superior, que en este caso es la Ley General, a efecto de que no haya lagunas jurídicas, que no haya contradicción, que lleve un proceso adecuado de una ley general a una ley estatal. ¿Y qué significa esto? Que se deben de hacer compatibles las disposiciones, las obligaciones que se establecen en la ley general, hacerlo compatible con lo que vayan a definirse a nivel local. Y con ello que se eviten conflictos normativos posteriores. ¿Quiénes participan en este ejercicio de armonización legislativa? Si bien el órgano principal debe ser, en este caso, el Congreso del Estado, también es importante considerar que hay participación de los demás poderes y sobre todo de las personas destinatarias de la norma. ¿Por qué? Porque a efecto de que este proceso sirva a las necesidades de su entidad federativa, es importante que los distintos sujetos que estén involucrados o que vayan a ser destinatarios aporten en cuanto a qué es lo que necesitan, cuáles son las problemáticas que han visto al interior de sus instituciones, para que la ley estatal de archivos les permita subsanar todas estas cuestiones que actualmente pues ven que hay algunas resistencias o algunas cuestiones que no han podido resolver. Y la armonización implicará ya sea derogar normas, abrogar cuerpos normativos completos, adicionar o reformar. Esto depende mucho y es ahí donde se tendrá que hacer un análisis de la normatividad que existe actualmente en su estado respecto de la materia archivística, para que ustedes desprendan si es necesario emitir una nueva ley, modificar la ya existente, el derogar alguna otra. En fin, ya depende de la situación particular de su sistema legislativo. Creo que no he ido moviendo esto. Permítanme, les voy a avanzar porque… Sí, ya va avanzando. Perdón, es que no había avanzado esto. Ahora bien, una vez señalado este tema un tanto teórico sobre qué es una armonización legislativa y las leyes generales, quisiera comentarles ya algo particularizado respecto de la ley general, y es que hay ciertas disposiciones que tendrán que considerarse como irreductibles. ¿Esto qué quiere decir? Ahí partimos de por qué se emitió una ley general, porque establece bases mínimas sobre la organización y conservación de los archivos. Establece
se deben de establecer procesos homólogos a fin de dar cumplimiento a ese mandato constitucional en donde se señala que la organización y administración de los archivos debe ser homólogo a nivel federal, estatal y municipal. Por eso hay algunas partes, sobre todo tratándose del tema técnico archivístico, que las leyes, en este caso la ley local, deberá de considerar de manera íntegra y precisa. Y en cuanto a ese tema, quisiera hablar sobre las obligaciones que se desprenden de la ley general. Las obligaciones, gracias. Las obligaciones deben de replicarse en cuanto a lo que establece la ley general, y es ahí donde se señala que cada sujeto obligado es el responsable de sus archivos, del cumplimiento de la ley general, de la ley local y de las determinaciones que emita tanto el Consejo Nacional como el Consejo Local. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Y es ahí donde empezamos a enumerar lo que todos ustedes tendrán que cumplir. Primero, organizar y administrar de manera homogénea sus archivos. ¿Cómo se hará esta actividad? Precisamente en la Ley General ya se establecen cuáles deben de ser los procesos de gestión documental que deben de aplicarse. Deben establecer y operar un sistema institucional de archivos. Es decir, deberán contar con un área coordinadora de archivos, con un responsable del archivo de trámite, con un responsable del archivo de concentración y, cuando tengan, con un responsable del archivo histórico. Deberán inscribirse en el Registro Nacional de Archivos. Este va a ser un catastro a nivel nacional que va a depender del Sistema Nacional de Archivos, en donde todos los sujetos obligados deberán inscribir datos relacionados con sus archivos, porque con eso nos permitirá conocer a nivel nacional quiénes son los responsables de cada uno de los procesos de gestión documental que lleven todas las instituciones públicas. Se deberán destinar espacios, equipos e infraestructura. Es ahí donde, como comentaba el licenciado Alberto, ya se prevé que deberán de otorgarse o deberán de preverse recursos necesarios para que los archivos tengan una infraestructura adecuada y un espacio en donde se deban albergar. Deberá conformarse un grupo interdisciplinario. Este grupo interdisciplinario coadyuvará en el aspecto de valoración documental, uno de los aspectos principales, porque es ahí donde se definirá el uso y destino de su información, es decir, si va a conservarse de manera permanente o si se va a dar de baja cierto documento. Deberá racionalizarse la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo. Porque si bien el mandato constitucional establece que se deberá de documentar todo acto que derive del ejercicio de facultades y atribuciones, también lo que se busca es que no exista una explosión documental y que nos llenemos de papeles innecesarios y después no podamos o no sepamos ni dónde guardarlos. Entonces debe de existir un justo equilibrio entre sí documentar todo acto, pero también racionalizar la producción de los documentos. Se deberán de contar con los instrumentos de control y consulta archivísticos, porque esos son los instrumentos que nos permiten que esté definido desde un inicio cómo se va a llevar a cabo el proceso de gestión documental y que no se trate de que cada vez que venga alguien nuevo se le ocurra cosas distintas. Es decir, esos documentos deben de estar elaborados y aprobados independientemente de quién llegue y quién se vaya. Y en general, las obligaciones son resguardar los documentos. Este resguardo pues implica atender todo el ciclo de vida desde que se genera hasta que se destruye un documento o se resguarda de manera permanente.
Y otro tema importante que creo que debe destacarse en cuanto a la Ley General de Archivos es que señala que la responsabilidad del buen funcionamiento de los archivos del sistema institucional recae en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. Con esto lo que se busca es reivindicar el tema archivístico y que ya no se considere como lo último en la cadena de mando, que no se considere como lo menos importante, porque con esta disposición, en caso de que no exista un sistema institucional o que este sistema institucional no opere de manera adecuada, la responsabilidad va a recaer en la autoridad máxima de cada sujeto obligado. Y es aquí donde hablamos sobre el tema de gestión documental. Como les comentaba, dice, o las obligaciones de la ley es dar un tratamiento homólogo a los documentos. ¿Y esto cómo se hace? A través de definir cuál es la gestión documental, que es el tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, a través de la ejecución de los siguientes procesos. Deberán todos los sujetos obligados dar atención al proceso de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación. Con eso se permite que exista una homologación en cuanto a los criterios de gestión documental que se deberán de aplicar en todos los sujetos obligados. Y tratándose de un tema muy importante que está previsto a nivel de la Ley General es la cuestión de los documentos electrónicos. Actualmente y derivado del desarrollo de las tecnologías de la información, muchas decisiones, muchas actividades se realizan a través de documentos electrónicos. Es importante que se considere la necesidad de que también a los documentos electrónicos se les apliquen los procesos de gestión documental, y es una de las cuestiones que prevé la propia ley, que a los documentos electrónicos se les aplican los mismos procesos que acabé de comentar, pero por la naturaleza del soporte en el que se encuentran, es necesario que se agreguen otros más, como es el uso, la trazabilidad, la incorporación, la asignación de acceso, la seguridad y el almacenamiento. Claro. En el Comité Técnico de Valoración Documental, lo que la ley menciona como equipo multidisciplinario, nosotros aquí lo denominamos Comité Técnico de Valoración Documental, que es el que se encarga de decidir el destino final del documento. ¿Creen importante que ya ingresemos a ese grupo multidisciplinario a la directora de tecnologías o al director de tecnologías? Sí, de hecho, el grupo interdisciplinario ya viene definido en ley quiénes deberán integrar dicho grupo, y precisamente forma parte de él el área de tecnologías de la información, el área jurídica, la unidad de transparencia, los órganos internos de control o los equivalentes, el área de mejora continua o de mejora de la gestión dentro de la institución y, por supuesto, el área productora de la información. ¿Por qué? Porque se busca que exista, como su nombre lo indica, que sea interdisciplinario, que los responsables en el ámbito de su competencia puedan dar una opinión respecto de cuál es la necesidad o por qué un documento debe conservarse o por qué no. Por eso los distintos enfoques que deben de participar en este grupo interdisciplinario. Otro de los temas que se deberá de considerar como irreductibles, es decir, que así como se define en la ley general debe de estar plasmado a nivel de la ley local, es la cuestión del sistema institucional de archivos. El sistema se considera como el conjunto de registros, procesos, estructuras y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística de acuerdo con los procesos de gestión documental. Es decir, tenemos procesos definidos de gestión documental y el sistema institucional es quiénes son las áreas que realizan o que deben de vigilar dichos procesos. Y el sistema institucional de cada sujeto obligado deberá estar conformado por un área coordinadora de archivos, que como su nombre lo indica es quien va a coordinar las actividades de todos los integrantes, y de las áreas operativas de correspondencia,
archivo de trámite. El archivo de trámite es por área productora. Archivo de concentración, este es 1 por cada sujeto obligado. Y bueno, también se prevé que haya archivos de concentración comunes, eso ya depende de las necesidades de cada estado. Y archivo histórico en caso de que exista. Claro. Perdón. O sea que yo soy el responsable del archivo general. Y así dice nuestra ley general en un transitorio, que tendremos tantos meses para que cada institución pública nombre al responsable del archivo general. Ahora va a ser, ¿quién va a ser el responsable de, o sea, sistema institucional de archivos? En el Congreso del Estado se tiene que llamar de acuerdo a la ley. A veces los nombres pueden variar, lo importante es que se prevean las funciones. Es decir, ustedes que tienen un archivo general, podría considerarse que las funciones que realizan son del área coordinadora de archivos, porque coordinan las actividades tanto del archivo de trámite, archivo de concentración y en su caso si cuentan con archivo histórico, que creo que es el edificio también nuevo del archivo histórico. Entonces, muchas veces es importante considerar que las instituciones tienen o manejan los procesos, pero no tienen identificadas las áreas responsables. Entonces, una cuestión, a veces se piensa que no llevan a cabo los procesos de gestión o no cuentan con un sistema institucional, pero sí lo tienen. Únicamente hay que advertir quiénes realizan esas funciones y que tengan ya un nombramiento particularizado y que sepan que forman parte de ese sistema institucional. Y bueno, el tema con los archivos históricos y sus documentos. Esto es una cuestión importante en términos de la ley general, por lo que se señaló previamente por parte de la intervención de la licenciada Alba Alicia Mora, en cuanto a que los archivos históricos se consideran como fuentes de acceso público. Y ¿cómo va a ser el procedimiento de consulta? Ahí dependerá de lo que cada archivo histórico determine. ¿Por qué? Porque justamente al establecerse como fuente de acceso público, ahí no aplica el procedimiento que se aplica en materia de transparencia. Es decir, aquí no tenemos que presentar una solicitud a través de la herramienta y que la institución nos busque, porque sería un tanto ilógico poner a un archivo histórico a hacer consultas o búsquedas de investigaciones de particulares, siendo que el archivo debe ser un área abierta para que los investigadores acudan y vayan de acuerdo con los instrumentos que el propio archivo les proporcione y ellos mismos realicen una investigación. Se procurará que el acceso sea al documento original o la reproducción íntegra, siempre y cuando no se afecte el documento. Es decir, ya en archivos históricos lo que se busca también es la preservación. Si un documento está sujeto a algunas cuestiones de preservación y no puede ser entregado de manera íntegra al particular, lo que se busca es proteger el documento, aunque en el momento no pueda ser entregado al particular. Ya después que proceda su trámite de estabilización, podrá ya prestarse al particular de manera íntegra. Y otra de las cuestiones que ya se comentó es que los documentos que obren en archivos históricos no serán sujetos ni a reserva ni a clasificación. Y cuando obren en archivos, un documento en archivo electrónico, se conservará su formato original y una copia o reproducción gráfica o visual. ¿Esto por qué? Porque las tecnologías de la información a veces nos rebasan y si solamente guardamos en un archivo histórico el documento en soporte electrónico, después llegamos a la situación de que no se pueda ver. Entonces es mejor resguardar una copia gráfica de la información. Estoy hablando con ustedes también. Les interesan estas preguntas que estoy haciendo. Quiero pensar que entonces tengo el documento electrónico, lo imprimo para tenerlo físico por las cuestiones que tú dices. Cuando está en el archivo histórico. Sí, papelito habla, siempre he dicho. Físicamente, yo prefiero tener un archivo físicamente histórico que electrónico.
¿verdad? Entonces, dato importante, o sea, documentos históricos que estén en electrónico hay que imprimirlo, ¿verdad? Siguiendo en el tema de los archivos históricos, aquí lo que busca la ley general es promover la creación de archivos históricos. Por eso, si cada sujeto obligado tiene las condiciones para mantener un resguardo adecuado de esos documentos históricos, se promoverá la creación. Y si no, de todos modos, a nivel estatal debe de existir lo que comentábamos previamente, un archivo general que sea el archivo histórico del Estado, para que cada sujeto obligado, si no puede tener un archivo histórico, pueda hacer sus transferencias a dicha institución. Lo importante es que siempre se conserve adecuadamente la información histórica del Estado. Siguiendo con el tema de valoración y conservación, otro de los que se consideran irreductibles de la ley es lo que comentaba de la existencia de un grupo interdisciplinario, y es ahí donde ya viene el tema de quién le integra. El área jurídica, planeación o mejora, la coordinación de archivos, el área de tecnologías de la información, la unidad de transparencia, el órgano interno de control y las unidades administrativas productoras de la documentación. Ellos en conjunto son quienes establecerán lo que se denomina el catálogo de disposición documental, es decir, se revisan funciones y atribuciones de cada sujeto obligado, se generan series documentales y plazos de conservación, y para definir si el documento es para baja o para una transferencia secundaria por considerarse de conservación permanente. Y es justamente a través de las siguientes funciones. Deben analizar los procesos y procedimientos institucionales. Recordemos que los catálogos de el CADIDO, el catálogo de disposición documental, atiende a funciones de cada sujeto obligado. Deben de formular opiniones y referencias técnicas, aquí cada quien en el área de su competencia, porque el área coordinadora de archivos tendrá una visión archivística del tema, el área jurídica tendrá una visión legalista del tema, el área de tecnologías de la información tendrá una visión en cuanto a las propias tecnologías y los avances en la materia, es decir, lo que se busca es que todos aporten desde el ámbito de su especialidad. Y ahí se considerará tanto la planeación estratégica y normatividad como los criterios de procedencia, orden original, diplomático, contexto, contenido y utilización. Dentro de la ley general ahí ya se prevé actividades más particularizadas del grupo interdisciplinario, por lo que yo los invito nuevamente a que lean para que conozcan cada uno cómo va a aportar en la elaboración del catálogo de disposición documental. Ahora bien, con el tema, es la siguiente. Más, ahí. Con los documentos de archivo electrónico ya se prevé en la ley general una regulación, sin embargo hay que considerar que es una ley general que no puede establecer cuestiones a detalle en materia tecnológica, porque el avance en dichas materias es importantísima día con día y eso nos llevaría a estar modificando la ley cada semana. Entonces lo único que sí se prevé es que el Consejo Nacional emitirá lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados para la administración de archivos y gestión documental. Y lo que ya les había comentado previamente, que los sujetos obligados deben de aplicar los procesos de gestión documental a los documentos electrónicos. Y en el programa anual de cada sujeto obligado se deberá de prever la estrategia de conservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y las acciones que garanticen los procesos de gestión documental electrónica. Esto porque también atendiendo a cada sujeto obligado hay quienes ya llevan un avance importante en cuestión de documentos electrónicos, entonces ahí
cada quien determina las metas a seguir dependiendo de lo que ya hayan trabajado con anterioridad. Habrá algunos que tendrán que iniciar el tema de documentos electrónicos, pero eso ya se establecerá en cada programa anual de desarrollo archivístico. Ahora bien, esta primera parte es la que se considera como irreductible. ¿Por qué? Porque establecen las bases mínimas de gestión documental homogénea de todos los sujetos obligados. Pero en cuanto al tema de armonización, pues también existen algunos otros rubros que se permite que cada entidad federativa determine de acuerdo a sus necesidades, y algunas de las cuestiones que pueden desarrollarse y que se les recomienda que exploren cuáles son las necesidades de su estado es respecto de archivos comunes. Si bien en materia de archivos de concentración y de archivos históricos, cada institución, cada sujeto obligado debe tener tratándose de archivos de concentración, es uno por sujeto obligado. Tratándose de archivos históricos, pueden o no tenerlo, pero también se prevé que haya archivos comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que una serie de instituciones se reúnan y digan, vamos a formar entre nosotros un archivo histórico común o un archivo de concentración común. Esto es algo que ustedes pueden explorar dependiendo de sus necesidades, y sería bueno que lo regularan de una forma más a detalle en su ley. Otra cuestión que puede ser establecida a detalle en su ley estatal es la cuestión de los procedimientos de acceso a datos sensibles de documentos históricos. ¿Esto qué es? Ya les comenté que cuando un documento obra en un archivo histórico ya no podrá ser clasificado ni como información reservada ni como información confidencial. Pero ¿qué sucede con aquellos documentos que van para un archivo histórico? Porque se considera que por la naturaleza es información que debe de conservarse de manera permanente, pero llegamos a encontrar datos sensibles. Lo que prevé la ley es que en esos casos se mantenga en resguardo en el archivo de concentración por un periodo necesario para efecto de que ya esos datos sensibles puedan ser consultados. Pero entonces, cuando alguien quiera o necesite conocer esa información, deberá de existir un procedimiento para su consulta, y ese procedimiento es el que pueden definirse a nivel estatal. A nivel federal, lo que se considera es que será el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, quien tenga que dar acceso a esa información, porque aquí vamos con el tema de ámbitos de competencia, lo que es de archivo para archivo y lo que es de transparencia para transparencia. Aquí estamos hablando de acceso a información sensible. Entonces, quien resulta competente a nivel federal es el INAI. Ustedes a nivel local, pues entiendo que deberá ser su órgano garante, pero ya la ley local podrá definir cuál sería el procedimiento en todo caso para que se haga dicha consulta. Perdón, o sea, ¿hay excepciones de los documentos que están en el archivo histórico? No, es que esto se considera cuando no han pasado a un archivo histórico. Ok. Recordemos que desde nuestro catálogo de disposición documental podremos advertir qué información va para un archivo histórico. Cuando ya un documento se definió que va para un archivo histórico, pero en el momento que quiera hacerse la transferencia se advierte que tiene datos sensibles, no puede pasar hacia un archivo histórico, porque ya cuando pase será fuente de consulta pública. Entonces se tendrá que resguardar de manera precautoria, pero en el archivo de concentración. No pasará al archivo histórico hasta que no pase ese término precautorio. ¿Hay alguna norma? ¿La ley no lo establece? Sí, son 70 años. 70 años, Dios mío. Así es. ¿Por qué busca la ley ser beneficiosa, aunque consideren que no? Porque recordemos que la ley de transparencia señala que los datos personales no tienen temporalidad alguna. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo esa norma nunca podrían consultarse datos sensibles, pero que trata de hacer un equilibrio
entre la necesidad de que la sociedad conozca esta información y también la obligación del Estado de resguardar datos personales sensibles. Recordemos que los datos personales sensibles tienen una naturaleza particular que afecta a la esfera más íntima de la persona. No estamos hablando solamente de un nombre, de un teléfono, eso puede darse sin mayor problema. Datos sensibles, estamos hablando de información de carácter sexual, de enfermedades, de ideología política, o sea, algo que el titular resguarda esa información con mucho celo. Entonces es ahí donde se trata de proteger ambos derechos. Currículos. No, eso no. Muchas gracias. Bueno, aquí me surge una inquietud. Yo soy coordinadora de archivo histórico de aquí del Congreso y nosotros ya habíamos detectado datos sensibles, por ejemplo, en las actas. En las actas de las sesiones hay justificantes de algún diputado que no se presenta a una sesión y dice por qué enfermedad no viene. Ese es un dato sensible. Y nosotros incorporamos ese justificante al acta y el acta está en el archivo histórico. Y bueno, otra cuestión que aquí me generó una inquietud son los informes de resultados. Una de las facultades del Congreso del Estado es la fiscalización y en ese sentido se resguardan dictámenes de informes de resultados y se acompañan del informe de resultados. El dictamen no tiene por sí un dato sensible, un dato personal, pero yo sí he detectado datos reservados, sensibles en los informes de resultados. Por ejemplo, qué compañía hizo tal licitación, y entonces esos sí están en el archivo histórico. No, cuando alguien los quiere consultar, nada más les ofrecemos el dictamen, no el informe de resultados. Y ha habido situaciones que nos han pedido los informes de resultados, obviamente pasa a través de la unidad de transparencia, se protegen los datos, se hace la protección, pero esta nueva ley de archivos indicaría entonces que las actas con los documentos sensibles, como son los casos de los justificantes de los diputados y los informes de resultados, deban estar en el archivo de concentración. Y bueno, esa es una pregunta. Y me queda la inquietud porque el archivo de concentración no tiene un área climatizada como sí lo tiene el archivo histórico para garantizar la preservación a largo plazo de esos documentos. Aquí, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, son dos cuestiones. La primera, atendemos a la vigencia de la ley. Una ley no la podemos aplicar de manera retroactiva, entonces las disposiciones tendrían que ser vigentes a partir del 15 de junio de 2019. Lo que ya obre en un archivo histórico, tenemos un artículo transitorio en donde se prevé que la información que ya obre, porque no podemos hacerlo hacia atrás, la información que ya obre, lo que prevé el artículo transitorio es hacer la adecuada organización y clasificación, pero no clasificación en temas de acceso a la información, clasificación archivística, darle orden a la información que obra en un archivo histórico, pero pues reitero, no podemos hacer las disposiciones hacia atrás, no podemos considerar que ahora regresemos los documentos del archivo histórico a un archivo de concentración. Ese en cuanto al primer rubro. En cuanto al segundo, siempre se deberá de buscar la conservación a largo plazo del documento histórico. En este caso, si bien se prevé que se mantenga en un archivo de concentración, existen mecanismos a través de los cuales pueda solicitarse a lo mejor un resguardo solamente en el archivo histórico, pero considerando siempre que el responsable no va a ser el archivo histórico, el responsable de la información sigue siendo el archivo de concentración, porque considerar que se hace una transferencia ya aplicarían ahí las disposiciones de un archivo histórico, entonces solamente tendría que hacerse el tema en cuanto a preservación permanente, pero las cuestiones de acceso seguirán conforme a lo que aplique al archivo de concentración. Perdón, pero algo que no queríamos escuchar todos los que estamos aquí, lo que acabamos de escuchar, que yo en la anterior sesión les decía, licenciada, porque se me hacía lógica archivística, por llamarlo así,
es que todo lo que tengamos desordenado en las dependencias de gobierno, que sí es bastante, tenemos que organizarlo con esta nueva ley. Yo siempre les decía que primero nos organicemos lo actual para que no se nos acumule, y si tenemos tiempo, pues nos le metemos mano a lo anterior, pero entonces ya es una obligación de la ley. Sí viene establecido en un artículo transitorio, igualmente, que prevé plazos de cumplimiento, y esos los establecerá el propio sujeto obligado. Es decir, en su programa anual de desarrollo archivístico deberá de prever si hacia atrás no tiene organizado ya sea su archivo histórico, su archivo de trámite o su archivo de concentración, prever actividades de seguimiento de esa actualización. No se obliga a tenerlo todo a lo mejor en un año, pero sí que las instituciones se comprometan a en realidad ir poniendo orden a lo anterior, porque entonces creo que sí podemos partir de aquí hacia adelante, pero es importante ver qué se hizo hacia atrás. Entonces sí se tiene que hacer, aunque se da pauta para que los mismos sujetos obligados digan, yo este año me comprometo a esto. Bueno, siguiendo el tema, otro de los puntos importantes que deberá de contener su ley local y que es también decisión de cada estado definir cómo, es su sistema local de archivos. Deberán de señalarse las atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales, aunque prevé una cuestión, que sean de forma equivalente a las que tiene el sistema nacional. Es decir, sí pueden establecer el qué y el cómo, pero tratar de ir bajo una línea similar a cómo está previsto a nivel nacional. Y aquí tenemos lo que es el sistema nacional, el sistema local de archivos, como ese conjunto de estructuras, relaciones funcionales, tendientes a las actividades de la administración y organización homogénea de los archivos de la entidad federativa, que deberá de contar con un órgano de coordinación que va a ser el Consejo Estatal de Archivos, con una entidad especializada que será el Archivo General del Estado, y de ellos se coordinarán o deberán prever la participación de los municipios, en este caso municipios, alcaldías, hablando de la Ciudad de México, porque es necesario que prevean que participen todos sus municipios en la integración y en la conformación del Consejo Estatal de Archivos. El cómo lo harán será dependiendo de sus necesidades. Hay quienes consideran, por ejemplo, revisábamos el día de ayer, la ley de Zacatecas, prevén establecer regiones que ellos ya tienen determinadas con municipios. Aquí podrán ser, el estado de Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, difícilmente va a poder tener la participación de todos los municipios en el consejo, tendrá que regionalizarlo de alguna forma. Hay estados que tienen muy pocos municipios que a lo mejor podrán prever la participación directa. Aquí ya depende de las necesidades de su estado, pero siempre considerando su participación. El sistema local, ya se prevén ciertas necesidades, como es desarrollar su integración, atribuciones y funcionamiento, considerando como el conjunto orgánico de estructuras, lo que ya decía el órgano de coordinación y la entidad especializada. Las atribuciones del Consejo Local, ya vienen algunas previstas en la Ley General. Ustedes podrán establecer atribuciones adicionales, hacer más amplio, siempre pueden ir más allá, no pueden quitar atribuciones que ya vienen en la Ley General, pero sí pueden adicionar otras. Si consideran que su Consejo Estatal requiere mayor fuerza, mayor impulso, pueden definirle, establecerle atribuciones adicionales. Las que tienen actualmente, en términos de la Ley General de Archivos, es el implementar las políticas que emite el Consejo Nacional, operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo Nacional y con los sujetos obligados, es decir, se coordinará hacia arriba con un Consejo Nacional, pero también hacia abajo con los sujetos obligados del ámbito local.
Deberá aprobar criterios para archivos locales y publicar las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la ley en el ámbito de su competencia. Otro de los temas importantes que se establece para que cada estado pueda definirlo es el establecimiento de fondos de apoyo económico. La ley general solamente prevé que pueden existir, corresponderá a la ley local, al Congreso y a las instituciones que puedan generar o establecer estos fondos, definir si en su ley ya preverán alguna estructura, todas las cuestiones necesarias, es aquí donde ustedes podrán hacerlo, porque la ley posibilita el crear un fondo de apoyo económico para los archivos, cuya finalidad será promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos. De ahí podrían conseguir un poquito de recursos. Este tema creo que va a estar padre para todos. O sea, ¿y por qué en la ley estatal de aquí de Guanajuato no ponemos un transitorio donde obliguemos a los municipios? Bueno, es respetando la autonomía, pues, pero es que carecemos de presupuesto. Levante la mano de aquí, ¿quiénes son los que tienen presupuesto para los archivos? Y de las unidades de transparencia que tenemos aquí, ¿quiénes tienen presupuesto de unidades de transparencia? O sea, mi pregunta es, ¿podemos regular sin violar la autonomía de cada ayuntamiento, de cada organismo autónomo, de obligar, por así decirlo, a los presidentes municipales que para el próximo 2019 se otorgue un presupuesto mínimo, pero que se otorgue algo? Porque para estar viendo con los apoyos económicos, pues, o sea, lo podemos establecer en las leyes, pero no sé, tenemos que encontrar un empresario con un corazón muy grande que le guste la historia. Mi pregunta es, ¿podemos legislar donde se obliguen? No, esa palabra no me gusta, donde exhortemos. Sí me explico lo que él... Un exhorto. A manera de recomendación podría ser. Sí, nosotros les podemos compartir la experiencia que tenemos a nivel federal. También el Archivo General de la Nación ha estado un tanto limitado en cuanto a recursos, y lo que se prevé en el artículo transitorio de la Ley General es que las instituciones, es decir, Hacienda, Función Pública, Gobernación, deberán prever las acciones necesarias para otorgarnos tanto de presupuesto, de estructura. Eso se puede prever en la ley. Sí, ya el tema ya un poco más de cabildeo, pues implica otras cuestiones ya más a detalle, pero de que pueden establecerlo en un artículo transitorio, sí. Yo no quiero presumir, pero aquí está mi contadora, ella sí me da presupuesto cada año. Por sus buenas gestiones. ¿Quiere comentar algo? Bueno, y finalmente vamos al tema de infracciones administrativas. A nivel de ley general se prevé tanto infracciones administrativas como delitos. Las infracciones administrativas podrán desglosarse a nivel local dependiendo de las conductas que ustedes consideren que atentan en contra de los archivos, previendo ya los supuestos que establece la ley general, definiendo el procedimiento y los órganos competentes para atender dichas infracciones. Y bueno, con ello estaría yo concluyendo a grandes rasgos tanto el aspecto que debe de ser prácticamente retomado de manera integral de la Ley General de Archivos, las cuestiones técnicas para establecer procesos homólogos y aquellas otras disposiciones que les permiten a ustedes como Estado darse una norma, como se podría decir, ad hoc a las necesidades de ustedes. Muchas gracias.
Se abre el micrófono para cualquier interrogante. Creo que es el momento justo para... Adelante. ¿Me apoyan? Los instrumentos de control y consulta, nosotros venimos de Apaseo el Alto. Cada rato las áreas, bueno, nosotros ya lo tenemos establecido, los instrumentos de control y consulta en la página del municipio, en la plataforma. Ahora, en las áreas, cada rato quieren modificar su cuadro que ya está establecido, entonces el tiempo, ¿cuánto tiempo se le puede dar para modificar? No sé si 1 año o 6 meses, o dependiendo. ¿Ustedes son de la administración pública o de qué institución? Del municipio. Sí, del municipio. Bueno, ahí una cuestión importante que es necesario que consideren, lo que hablábamos del Archivo General como entidad especializada, una de las actividades que deberá de preverse, así como lo hace el Archivo General a nivel federal, es la autorización de esos instrumentos de control y consulta archivística. Justo lo que les comentaba, es necesario que estos instrumentos se encuentren definidos desde un inicio de gestiones administrativas para que no se busque cada vez que cambian las personas que cambien esos instrumentos. Esa facultad deberá de preverse también a nivel local del Archivo General para la administración pública local. Para los demás sujetos obligados dependerá de su ámbito de competencia, quienes establecerán como la autoridad encargada de validar esos instrumentos de control y consulta. Lo que va a emitir el Consejo Nacional son unos lineamientos para determinar la disposición documental de la información. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué características tendrá aquella que se irá a conservación permanente y aquella que se dará de baja? En donde deberá preverse qué institución o qué área dentro de cada institución de los que son ajenos al poder, a la administración pública local, deberán de autorizar estos instrumentos. A nivel federal lo que se hace es, se posibilita que cada año haya ya sea actualizaciones o modificaciones, porque son instrumentos que no pueden estarse modificando cada mes, porque solamente atienden a funciones sustantivas. No se tiene no se hace una transferencia aún, pero tenemos documentación que vamos viendo que muy posible es histórica, pero que llegan por ahí a quizá el ciudadano por unidad de acceso a la información y solicita algo de esta información. Aún no se tiene aún no tienen los procedimientos, pero el ciudadano requiere. El expediente no está completo. Estamos en ese trabajo de complementar la información. Vamos iniciando. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Se da? ¿No se da al ciudadano? ¿Se maneja nada más únicamente por unidad de acceso a la información? Porque, bueno, no es histórica aún como tal. Entonces, también vemos que tienen información o datos sensibles. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta información? Sí, en caso de que su institución no cuente con un archivo histórico, justamente por esa la necesidad de que exista un archivo general del Estado, para que todas aquellas instituciones que no cuenten con un archivo histórico tengan a quien transferirle esa información. Ese es el primer punto. Si aún no ha sido transferida, se entiende que sigue en un archivo de concentración y entonces el procedimiento de acceso es conforme lo establece la Ley de Transparencia. Ustedes tendrán que hacer la búsqueda y entregar lo que el particular en realidad les está solicitando. Si tiene información de carácter sensible, y aunque no sea sensible, de carácter solamente confidencial, al estar en un archivo de concentración, debe de pasar por su comité de transparencia para que hagan la aprobación en su caso, si la entregan o no. Eso ya es competencia del comité. ¿Alguna otra? Sí, buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de la fiscalización. ¿Cómo se realizará la fiscalización en la implementación y armonización de toda esta normatividad y que los archivos efectivamente
cumplan con su objetivo? Serán diferentes instancias y dependiendo de qué instancia depende qué alcance tiene. El Consejo Estatal de Archivos, como órgano de coordinación del sistema, tendrá algunas facultades en cuanto a la emisión de políticas o la consulta con los sujetos. El Archivo General del Estado, definido de acuerdo a la ley general, será quien deberá dar cumplimiento a las atribuciones del Consejo. Entonces ahí ya se desprende una cuestión de seguimiento. Sin embargo, la fiscalización en última instancia dependerá de los órganos internos o su equivalente, porque ellos son al final quien revisan si las instituciones cumplen o no con la normativa a la que están obligados. Entonces son distintas instancias en diferente momento, en diferente capacidad, que podrán realizar esta fiscalización. El Archivo General del Estado tendrá que revisar cómo están los archivos de todos los sujetos obligados, pero ellos no podrán emitir sanciones. Tendrá que ser la autoridad competente cuando se trate de alguna infracción administrativa o de algún incumplimiento, o si es a instancia de algún delito, ellos podrán hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, pero ya será otra instancia quien deberá de dar fin al proceso. Para enriquecer el comentario de la licenciada, aquí tenemos la figura del Comité de Transparencia. No recuerdo cuál es el artículo, Billy, si me puedes decir. Fíjense, sí sabe. 54, fracción ¿qué? 18. Es sobre las obligaciones de la ley de transparencia. Ok, ese artículo, esa fracción que nos dice aquí el licenciado, obliga a los comités de transparencia a hacer revisiones, no dice el periodo, pero hacer revisiones en materia de técnica archivística. Precisamente en días pasados nosotros mandamos como Archivo General del Poder Legislativo un oficio solicitando una mesa de trabajo al Comité de Transparencia para poder ir a revisar si nosotros contamos. En cada dirección contamos con la técnica archivística. Apenas estamos viendo cuál va a ser el tipo cuestionario encuesta para que pase el Comité de Transparencia a cada unidad administrativa, inclusive al Archivo de Concentración Histórico, para ver si estamos cumpliendo, si tenemos cuadros de clasificación, si tenemos catálogos de clasificación, si tenemos algún sistema de gestión documental que nos facilite y ponga en práctica los instrumentos. Entonces, abundando a la respuesta, acércate al Comité de Transparencia de tu municipio, porque es obligación de toda entidad pública que se cree, y pues de forma conjunta que nos ayudemos, pues, ¿verdad? No sé si tenga la facultad de sancionar, pero es muy sencillo, con que el comité haga un acta y se lo dé al Contralor Interno, y al Contralor Interno pues ya que él haga lo que tenga que hacer, ¿no? Aquí no pasa, pero aquí no pasa. Adelante. ¿Otra pregunta? Por acá. Si nos pueden decir de dónde vienen, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo vengo de Secretaría de Gobierno. Hace unos días vi que el Archivo General de la Nación instaló lo que es como el Comité para la Certificación de Competencias. Ya la nueva ley prevé que sea una persona que tenga licenciatura en el manejo de los archivos. Pero creo que la mayoría de los que hemos estado por años en los archivos, pues yo no sé si de alguno tenga la licenciatura en archivonomía. Casi siempre son abogados o administradores o al que se le ocurrió nombrarlo. Y ahí está. Entonces yo quiero ver a nivel, o quién hace la solicitud, o yo hago mi solicitud del archivo para que certifiquen mis competencias de 24 años en la administración, o cómo se va a hacer ese proceso, si se tiene que considerar a nivel local, o cómo nos van a certificar esas competencias al personal que ya tenemos tantos años en el archivo. Sí, es un tema importante. Creo que la ley prevé la capacitación
tiene un apartado específico de cultura archivística. Solamente una precisión en cuanto a los responsables del sistema institucional de archivo, prevé que tengan los conocimientos, las capacidades y la experiencia. No se prevé a nivel de licenciatura porque sí es muy complicado encontrar mucha oferta académica en ese aspecto, pero sí que tengan los conocimientos y las capacidades. Y ya de ahí se desdoblan dos cuestiones. El Archivo General de la Nación está preocupado por el tema de la profesionalización y la capacitación. Por el tema de la profesionalización, y aprovecho, si me permite la licenciada Alba, comentarles que en el mes de agosto inicia una licenciatura por parte de la UNAM, en coordinación con el Archivo General de la Nación, sobre gestión documental y administración de archivos, que se va a dar en el Archivo General de la Nación, como uno de los mecanismos que la institución busca para establecer, para profesionalizar a quienes ven el tema archivístico. En cuanto a la capacitación, justamente lo que comentaba, lo que busca el Archivo General de la Nación también es ser un centro de certificación para que quienes tengan ya tantos años de experiencia puedan validarlo a través de esa capacitación. Se están realizando los trabajos. La idea, lo que nos comentaban del Centro Conocer, quien da esas certificaciones, es que es un efecto multiplicador. Se capacita o se certifica por parte del Archivo General de la Nación a ciertos servidores públicos de un sujeto obligado, de una institución, de una entidad federativa, y ellos a su vez van diseminando el conocimiento, y esto permite que el mayor número de servidores públicos se puedan capacitar. El cómo se va a realizar, pues es lo que vamos haciendo, todavía trabajando para lograr ya definir la estrategia definitiva de cómo sería el trámite para que pidan al Archivo General esta certificación. ¿Y la licenciatura va a ser en línea o es presencial? Es presencial. Aprovechando, antes de ceder la palabra a nuestra compañera, ahorita el Archivo General de la Nación tiene un curso en línea. ¿Ya lo revisaron? Es un curso en línea, se meten a www.agn.gov.mx. En cuanto abren la página, sale el icono de este diplomado. Creo que a todos nos sirve, ¿no? Y es gratuito. De hecho, tenemos actualmente en línea que está, y lo está dando el propio Archivo General de la Nación, y creemos que para el 15 de agosto por ahí vamos a sacar también otro curso en línea, ese sí, un diplomado también con la UNAM, sobre temas de archivos. La idea y la intención sería que antes de que acabe el año podamos poner a disposición de todo el país, abrir las posibilidades de que vía estos cursos en línea tengamos una mayor capacidad para aumentar las capacidades de los archivistas. Entonces, ahorita está uno, en agosto más o menos calculo, la convocatoria estará saliendo probablemente la semana que entra, calculo que para el 10 de agosto, 15 de agosto estaremos empezando otro diplomado con la UNAM, con la UNAM, y además inclusive con certificación de la UNAM como validez para estudios. Adelante. Gracias. Tengo varios puntos que comentar. El primero es que no sé si el Congreso, a través de ustedes, pudieran ser un enlace para que nosotros, los que estamos aquí en el Estado, nos podamos capacitar o bien certificar en la materia a través de la AGN. Esa es una. La segunda es que tengo entendido que la UNAM tiene cursos en línea, o sea, la licenciatura en línea, y la convocatoria va a salir en septiembre, octubre, para comenzar en enero. Y el tercer punto, nosotras, mi compañera Erika y yo, estamos capacitadas por parte del Instituto Politécnico Nacional, y esta institución ya anexó lo que es la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, quien tiene a su vez la licenciatura en línea en archivos. Aquí mi compañera, que es la jefa de control escolar, es quien les puede dar un poquito más de información.
respecto a los procesos de convocatorias y todo lo que se tiene que presentar. Entonces, no sé si también ustedes pudieran ser un elemento para poder nosotros acceder de una manera un poquito más fácil, sin violar los reglamentos internos de la institución, para poder también certificarnos en esa casa de estudios. Vienen del Politécnico ustedes, ¿verdad? Sí, pero ahorita estoy representando a la UG, así que no dije nada. Mira, contamos con un sistema estatal de archivos. Yo creo que ese es el foro adecuado para poder bajar la información que tú nos estás pidiendo. Inclusive aquí está la licenciada Ceci, ella nos puede orientar. Inclusive solicitamos una reunión, como una reunión extraordinaria, licenciada, para poder tocar estos temas en el sistema estatal de archivos, y seguramente pues en el orden del día yo creo conveniente que toquemos estos puntos, ¿verdad? Para poder certificar, porque es un tema que es bien importante para todos, la certificación. Hay muchos que somos empíricos y pues no nos caerá mal un documento que nos avale que somos especialistas en la materia, ¿verdad? Justo el día de hoy se está reuniendo por primera vez el Comité de Certificación en el Archivo General de la Nación. Hoy a las 11 de la mañana, la primera sesión que tenemos. Y la idea de la reunión del día de hoy era poder trazar la ruta crítica que vamos a seguir para ver inclusive cuáles son los procedimientos que vamos a meter para certificación y cuáles van a ser los caminos, tanto para que certifiquemos instituciones, que a su vez capacitemos instituciones para que a su vez se vuelvan certificadores y podamos ampliarla esa, como también el tema de la certificación propia que el Archivo General de la Nación ya pueda emitir personalmente a cada persona. El día de hoy está esta reunión, yo creo, espero que hayan llegado a conclusiones o que estén llegando a conclusiones, y supongo que en breve estaremos sacando ya todos estos puntos para ver cuáles van a ser los procedimientos y los procesos que vamos a certificar o a capacitar, y dar las rutas y los tiempos para que puedan verlo. Haremos seguramente, y yo creo que ahí sí vamos a soportarnos en cada uno de los responsables en los estados para que puedan divulgar la información oportunamente. Pues le damos la bienvenida al diputado presidente Guillermo, si puede, y seguimos con el orden del día, por favor. Muchas gracias, licenciado, y agradecemos también la brillante participación de la licenciada Alba Alicia Morales Castellanos y la licenciada Nayeli Garcés García. En este momento, en nombre de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, se entregará un obsequio consistente en un plato conmemorativo del centenario de la Constitución, elaborado por artesanos guanajuatenses, para lo cual solicitamos al presidente del Congreso, diputado Guillermo Aguirre Fonseca, haga entrega del mismo. Finalmente, solicitamos haga uso de la voz se hace entrega de otro reconocimiento. Nayeli Garcés García, se le entrega igual el reconocimiento por parte de este público.
Finalmente, solicitamos haga uso de la voz para dirigirnos su mensaje y a su vez realizar la clausura formal del segundo seminario de administración de documentos al presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Guillermo Aguirre Fonseca. Muchas gracias. Nuevamente, muy buena tarde a todas, a todos, por estar presentes en este segundo seminario. Al licenciado Alberto Macías Páez, director del Diario de Debates y Archivo General, y representante de los archivos de los poderes legislativos estatales y de la Ciudad de México del Consejo Nacional de Archivos, distinguidos expositores y participantes de este segundo seminario de administración de documentos de archivos de concentración, representantes de los medios de comunicación. Hoy hemos llegado a la culminación del segundo seminario de administración de documentos de archivos de concentración, que permitió a los 60 participantes inscritos, entre los que destacan funcionarios estatales y municipales y personal de las universidades, adquirir las herramientas para clarificar, ordenar, catalogar, gestionar, organizar y controlar los archivos con mayor facilidad, conocer los procedimientos de resguardo y determinar la temporalidad de los archivos de concentración. Este seminario se llevó a cabo en 3 sesiones, los días 4, 11 y 18 de julio, y contó con la participación de destacados expositores, especialistas y conocedores del tema, tales como la maestra Izuki Esmeralda Costa Nagaya, coordinadora del Archivo General de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, del licenciado José Alfredo Alcántar Mejía, director de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de la licenciada Albalicia Mora Castellanos, muchas gracias por estar nuevamente aquí, directora adjunta del Archivo General de la Nación, y el licenciado Alberto Macías Páez, director del Diario de los Debates y Archivos General de nuestra Casa Legislativa. Para todos y todos ellos, a nombre de las diputadas y diputados del Congreso del Estado, quiero expresar nuestro sincero aprecio y agradecimiento, y particularmente por su tiempo y disposición para compartir sus experiencias y conocimientos. Sin mayor detenimiento, solicito a los asistentes de la manera más atenta ponerse de pie para poder dar clausura formal a este evento. Siendo las 13:10 horas del día 18 de julio de 2018, damos por clausurados los trabajos de este segundo seminario de administración de documentos de archivo de concentración en la Casa Legislativa Guanajuatense. Enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes nuevamente.